que por lo general suelen ser confundidos. Juan Bautista de la Costa padre y Juan Bautista de la Costa hijo, o sea, Juan Bautista de la Costa Sublet, que es el hijo de Juan Bautista de la Costa, nacido en Italia, específicamente en Verona. Él era veronés y llegó a Guayana en 1814, todavía en la época de la colonia. En 1814 se establece acá en Angostura como un comerciante importante. Él es el padre de la legendaria casa mercantil Juan Bautista de la Costa e hijos, que controlaba todo el mercado del arco sur orinoquense. Juan Bautista de la Costa se hallaba aquí en Angostura cuando los patriotas sitiaron y tomaron la ciudad capital de la provincia de Guayana. Fue uno de los pocos que no se enroló en la emigración junto con el brigadier Miguel de la Torre. Él se quedó en Angostura. Y el libertador Simón Bolívar, los patriotas, saludaron eso con mucha consideración. Entablaron amistad con este Juan Bautista de la Costa, veronés, y él, por supuesto, le retribuyó con creces a la República su consideración hasta el punto de que llegó a ser tertuliano cotidiano del libertador Simón Bolívar. Y el libertador Simón Bolívar incluso dice un legionario inglés en su memoria que le consiguió hasta esposa, puesto que Juan Bautista de la Costa se casó con una hermana del jefe del Estado Mayor del Ejército Libertador, el general Carlos Sublet. Esta hermana de Carlos Sublet, llamada Isabel Sublet Aristeguieta, terminó casándose con Juan Bautista de la Costa, y el libertador le hizo un regalo de matrimonio, que fue esa casa que está ahí en la calle Constitución, una casa blanca enorme que parece un palacio. Esa fue la casa de Juan Bautista de la Costa, y ahí nació Juan Bautista, su hijo, que tendrá una figuración relevante en la política de Guayana. Este Juan Bautista de la Costa, el veronés, él fue pues el padre, el que instituyó esa casa mercantil importante en Angostura. Pero además de eso, y debido a su relación, al hecho de haber sido tertuliano del libertador, eso le produjo cierta figuración en la política de la ciudad, hasta el punto de que fue nombrado síndico procurador del Consejo Municipal creado por la República. Y desde esa posición podemos decir que él emprendió el desarrollo urbano de la ciudad. Ese mercado principal que estuvo ahí durante muchos años en lo que es hoy el Mirador Angostura, y que fue elogiado por Fogazzi como una construcción maravillosa, y por Rojas y Michelena y Rojas. Ese mercado fue precisamente obra de Juan Bautista de la Costa, el italiano. Y al mismo tiempo él tomó ciertas disposiciones con relación al desarrollo urbano actual de la ciudad. Pero Juan Bautista de la Costa, el veronés, fue mucho más allá. Él fundó el primer partido político aquí en Guayana para enfrentarse a la administración, a la gestión del general Tomás de Heres, que era un gobernante que estuvo 12 años en el poder, que fue comandante de armas y que fue al mismo tiempo gobernador de la provincia de Guayana. Pero Tomás de Heres, a pesar de que fue un prócer
que se codió, que estuvo muy cercano a San Martín, al Libertador y a Antonio José de Sucre, era muy severo, era muy inflexible y nunca se la llevó bien con los italianos. No sé por qué, pero el caso es que Juan Bautista de la Costa se vio obligado a fundar un movimiento para hacerle frente a su gestión. Claro, que apoyado en cierto modo por su esposa, que era hermano de un capitoste de la política venezolana como fue el general Carlos Zulet. Se fundó un partido que fue legalizado, fue constituido con el nombre de Sociedad Filantrópica y tuvo un gran semanario que se llamó El Filántropo, que se editaba primero en Ciudad Bolívar y posteriormente en Soledad. Ese semanario fue la herramienta principal para hacerle oposición al gobierno del general Tomás de Heres y a todos los gobernantes que llegaron al poder bajo su influencia. Aquí en Angostura hubo dos grandes partidos, que fueron los filántropos y el de Tomás de Heres, que despreciativamente los alacosteños le pusieron el nombre de antropófagos, ¿no? También lo llamaban heresiarcas. Y en retribución, en venganza, la gente de Tomás de Heres lo llamaba, a los filántropos le llamaban forasteros. Fue el hecho siguiente de que de la Costa no era guayanés, no era venezolano, era italiano, era veronés. De manera que esa pugna política se extremó de manera tal que terminó con el asesinato de Tomás de Heres. Un atentado mortal que nunca pudo esclarecerse, ¿no? Al final se supo que los autores materiales fueron un tal Eliseo López y Antonio López, que eran uno era capitán y el otro era cabo de la guarnición de Ciudad Bolívar. Pero el autor intelectual, ¿era político el atentado o era realmente una venganza de un caso que hubo por ahí por problemas de herencia? Lo cierto es que lo que le da connotación política al caso es que cuando el hijo de Juan Bautista de la Costa llegó al poder, perdonó los crímenes de un tal Simón García, quien fue quien dijo, quien reveló los nombres de los autores del atentado, pero dio a entender que no era un crimen político, sino que era un crimen por vindicta, por venganza, por cuestiones de herencia. Pero Juan Bautista de la Costa, después de la muerte de Heres, él prácticamente se enfermó y volvió a Verona, volvió a Italia, y allá murió. Pero cuando acá estaban en pugna política la gente de la sociedad filantrópica y la gente de Tomás de Heres, el hijo mayor, Juan Bautista de la Costa Sublet, estaba en Europa estudiando, ilustrándose. Tenía para esa época unos 17 años, ¿no? Juan Bautista de la Costa Sublet, que era el hijo mayor, pues aprovechó mucho su tiempo juvenil, estudió, aprendió varios idiomas, conoció las ciudades más importantes de Europa y regresó a Angostura, Guayana, por ahí ya en los comienzos de la Guerra Federal, en 1858, que es el año que marca su presencia política en Guayana, porque en 1858 Juan Bautista de la Costa Sublet, ¿no? Llega a ser gobernador de Guayana, pero claro, por muy breve tiempo, porque ese año 58 había aquí una crisis política tal que hubo como 3 o 4 o 5 gobernadores al mismo tiempo.
Pero él después sí, es electo en 1861 gobernador, ¿no?, legítimamente de la provincia de Guayana, ¿no? Eso era en tiempos de práctica, ya había entrado de cuerpo, de lleno, la guerra federal en toda Venezuela. Y una de las de los méritos que se le reconoce a Juan Bautista da Costa fue el haber podido mantener a la provincia de Guayana distante de la situación conflictiva de la guerra federal en Venezuela. Así que Guayana, la provincia de Guayana, fue uno de los pocos estados que entró en la guerra federal. Y eso fue muy favorable porque esa estabilidad, ese alejamiento de los conflictos de la guerra federal le benefició a Guayana desde el punto de vista económico. Él estuvo en ese segundo periodo de 1961 a 1861 a 1866, ¿no? Él fue cuando entró de lleno, fue cuando prácticamente se institucionalizó el federalismo en Venezuela, y entonces el gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, ¿no?, que fue el primer presidente a raíz de la guerra federal, nombró a José Loreto Arizmendi jefe superior del circuito militar del Oriente, que comprendía Guayana y Barcelona. Entonces José Loreto Arizmendi vino a Guayana prácticamente a que la provincia pues se anexara, suscribiera el pacto federalista, ¿no? Y se entrevistó con Juan Bautista de la Costa. Juan Bautista de la Costa pues resignó el poder, renunció ante la Asamblea Legislativa, ¿no? Y entonces prácticamente se autoexilió, se fue. Pero estando en el exilio, pues fue otra vez nombrado gobernador, ¿no?, de la provincia de Guayana, y regresó y se encargó del poder en 1867, que es cuando dicta aquel famoso decreto del cual se han hecho eco a través de los tiempos los guayaneses, que es el famoso decreto de la educación gratuita, ¿no? Es decir, ese decreto de Da Costa Azoulay, que se ha dicho que se adelantó al decreto nacional de Guzmán Blanco de la educación obligatoria y gratuita, en el fondo no era tal, porque en Guayana existía la educación gratuita. Lo único era que la educación estaba garantizada, estaba patrocinada por la municipalidad. Da Costa lo que hizo fue que le quitó esa carga, ese peso a la municipalidad, ¿no?, y la asumió el Estado. Entonces el gobierno del Estado comenzó a financiar las escuelas municipales en toda la provincia de Guayana. Y su primer decreto favorece una escuela en Borbón, que para entonces Borbón, que hoy es una simple parroquia, era un distrito importante. Y ahí comenzó la educación gratuita a raíz del decreto de Juan Bautista de la Costa. Eso fue un paso muy importante, porque hasta ese momento ni el gobierno nacional ni el gobierno del Estado pues tenían en su poder la administración de la educación, sino esa educación estaba bajo el patrocinio de las municipalidades en todo el país. El decreto de Guzmán Blanco era un poco parecido al decreto de Juan Bautista de la Costa, porque fue de ámbito nacional, ¿no? Fue la educación ya nacional donde el decreto de Juan Bautista de la Costa del 27 de julio prácticamente pues decretaba la educación obligatoria y gratuita para todo el país, ¿no?, con todos los recursos del Estado, con lo cual pues se descargaba un poco el presupuesto de la municipalidad, que los consejos municipales históricamente pues han sido siempre pobres de recursos. Sin embargo, la municipalidad sigue controlando la educación. Entonces, ese tercer periodo de Juan Bautista de la Costa Azoulay, desde
de 1867 a 1871 fue el lapso gubernamental más positivo, más productivo de la costa, porque entonces se ocupa sólidamente del desarrollo urbano de la ciudad y construyen las grandes edificaciones que hoy son todavía emblemáticas en la actualidad, como lo fue el Teatro Bolívar, que fue el primer teatro que tuvo Angostura, como fue el actual Centro de las Artes, construido por Alberto Lutowski, que era un ingeniero polaco que tuvo una trayectoria muy feliz en Venezuela. Fue el inventor del motorriel, del motor de aire caliente. Un ingeniero que tuvo mucho que ver con el Colegio de Ingenieros de Venezuela y que construyó el mercado de Valencia y que hizo los estudios de la carretera de Valencia a Puerto Cabello. Bueno, Dalacosta se lo trajo para acá para construir ese Centro de las Artes, el que hoy conocemos como Centro de las Artes, y del cual podemos continuar hablando mañana viernes, porque ya se nos agotó el tiempo y nos despedimos pues hasta mañana. Buenos días.